Paz de Cristo, hermanos, damos gracias al Señor un día más por reunirnos, juntarnos a través de la comunicación de la señal telefónica o el internet. Según esté usted viendo este estudio, este día de miércoles, día de estudio de la palabra en el Señor, donde estamos estudiando la palabra de Dios con respecto a la familia, a nuestras vidas, en nuestro hogar, la esposa, los hijos y el entorno en la sociedad que vivimos. Y este día nos está correspondiendo el estudio titulado La familia bajo ataque. La familia bajo ataque. Antes vamos a estar saludando a nuestro pastor, a su esposa, a su familia, que el Señor les bendiga, a los ministros, a los varones de Dios, que el Señor les bendiga mucho, su hogar, sus labores, que el Señor les tenga muy bendecidos, a los líderes de la iglesia, de varones, Dorcas, mensajeros de paz, los educadores como la hermana Gladys y los maestros que nos enseñan los días viernes a través de los varones apostólicos. Que el Señor Jesús les bendiga mucho a todos los que trabajan, se esmeran, se esfuerzan, hermano Miguel, hermana Katy, con los jóvenes mensajeros de paz. Que el Señor les bendiga a todos ellos y les tenga muy bendecidos, amén. Es una alegría poder saludarles. También a los grupos de amistad, los líderes que trabajan en los grupos de amistad, el hermano Jorge Navarro, que tiene una misión muy importante. Él trabaja en el área de la oración el día lunes, donde nos podemos fortalecer, nos podemos llenar de fe a través de la oración, a través de los milagros que Dios hace, por ese trabajo que está haciendo el hermano Jorge, reuniéndonos a todos, junto a su esposa, su hija Daniela. El Señor les bendiga mucho. Es una gran labor la que están haciendo, así que sigan adelante. Les animo desde aquí a que sigan adelante. Están muy provechosas las reuniones, amén. Y también decirles que en tiempos difíciles la iglesia se mantiene firme y fuerte respecto de todas las dificultades que pudieran haber. Siempre van a haber dificultades. Hoy es la pandemia, otro tiempo tal vez problemas económicos, individuales, otro tal vez enfermedad. Hay dificultades en la vida, pero donde no hay engaño es en Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos da la palabra, que nos da la fe para tomar firme nuestra caminar, nuestra disposición ante la adversidad, porque Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro, y vamos teniendo siempre en mente este pensamiento, que la palabra de Dios es la que nos fortalece, nos anima, nos da luz a salir de dificultad, amén, porque el Señor es nuestro ayudador. Una vez más lo vamos a decir y siempre lo vamos a decir, porque Él verdaderamente es nuestro ayudador. Así que toda la gloria, toda la honra, la alabanza sean al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que estamos saludando a todos los hermanos, ya lo dijimos, a los grupos de amistad de allá de la Florida, de La Bandera, también con los hermanos de San Miguel, de San Joaquín, la hermana Jacqueline, hermano Wenceslao, que el Señor les bendiga mucho. Los hermanos de acá de Puente Alto, hermano Romualdo, su esposa, la hermana, me parece que se reúnen también con el hermano Roberto, la hermana María Saavedra. Y ahí hay un grupo bien hermoso también. Y está el grupo del hermano Luis Conejeros, acá con el hermano Jorge Navarro. Y habrá algún otro grupo por ahí que, perdónenme, no los tengo todos en mente. Se me van de pronto. Voy a tener que empezar a apuntar. Que el Señor les bendiga mucho a todos. Y vamos a ir entonces al estudio de este día, que tiene por título, como dije, La familia bajo ataque. Es tiempo difícil y la fe sufre algunos tirones.
por los tiempos que vivimos. Y necesitamos estar firmes, puestos nuestros pies sobre la peña. Así que vamos a ir a Judas, el libro de Judas, la carta, la epístola. Es una página nada más, la epístola de Judas. En el verso 5 al 7 vamos a estar leyendo. Y dice así: en el nombre de Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado para bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos disponga en un buen estado de ánimo para recibir la palabra y poder edificarnos este día. Amén. Y que venga también a nuestras vidas sanidad espiritual, física, en todo ámbito de la vida, en el hogar. Amén. En la familia. Oramos. Bendito Dios y Padre Celestial, oramos delante suyo. En el nombre de Jesucristo venimos diciendo: Padre santo y glorioso, le rogamos, Señor, que en esta hora la instrucción de la palabra, la enseñanza, Señor, la exhortación, nos ayude a ver la luz de Cristo, que quiere alumbrar fuertemente nuestras vidas, nuestros hogares, para sustentarlo, Señor, bajo la fe, bajo la convicción, la certeza de estar bajo el amparo del Dios Altísimo, el único y sabio Dios, el cual tiene dominio de los cielos y la tierra. Por cuanto nos enseñas que debemos orar, Padre, pidiendo que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra, Señor. Que tu voluntad sea hecha en nosotros, porque sabemos que en la tierra, Señor, no se hace tu voluntad. Y queremos pedirle, Señor, que en nosotros se haga su voluntad, que en nosotros se haga su propósito, se cumpla su propósito en nuestro hogar, en nuestras familias, y que la palabra, Señor, nos ayude a cobrar ánimo, fuerza para vivir, Señor, este tiempo y deleitarnos, Señor, con la bendición del Espíritu Santo que ha venido a nuestras vidas. Oramos también, Señor, para que a través de esta enseñanza pueda, Señor, la palabra introducir fe a los que están desfalleciendo, a los que están en desánimo, los que están en enfermedad física, espiritual, Señor. El poder de la palabra los liberte y les llene, Señor, en una forma milagrosa en esta hora, para que reciban, Señor, un toque divino, Señor, en esta hora, y fuerzas nuevas para seguir. Se lo ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien le damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Gloria al Señor. Para introducir, quería antes apuntar un poquito que Judas, como dijimos, es una epístola muy breve, de 25 versículos nada más, por eso no dijimos capítulo, dijimos Judas del verso 5 al 7, porque solamente es una página, no tiene capítulo, o sea, está compuesto por uno solo, por tanto no tiene numeración, del verso 1 al 25. También vamos a decir que este Judas no es el Judas Iscariote, el que traicionó al Señor. No, este Judas, si usted parte leyendo arriba, dice el hermano de Jacobo. Por tanto, se da a entender también que si es hermano de Jacobo, era hermano de Jesús. Entonces, uno de los hermanos de Jesús que había entre ellos. Se entiende. También se dice
que no es, sino que más bien era algún otro Judas que solo se presenta así como hermano de Jacobo y, y lo hace nada más para darse a conocer en la epístola que envía, no siendo con certeza el hermano de Jesús. Eso es porque alguna corriente cree esto también, aunque está aceptado la primera versión que les di. También no hay que olvidar, es importante decir esto porque como conocimiento general para no caer en error en algunas comprensiones de los escritos. Entonces también tendríamos que decir que en ese tiempo, los primeros días de la iglesia, había muchos discípulos que escribían y obviamente esas cartas no llegaron a estar en el canon, pero algunos escribían en el nombre de otro, con un seudónimo. En este caso podrían escribir a nombre de Pedro o al nombre de Pablo. Podían hacerlo y lo hacían. ¿Para qué? Para darle más respaldo a su carta. Era algo así como para darle más prestigio a lo que se estaba. Pero en general se acepta que era hermano de Jacobo, por tanto hermano de Jesús también. Esto era para tener como, vamos a decir, información general, amén, para que maneje ahí esa información también. Bien, el título de la lección de hoy es La familia bajo ataque. La familia está bajo ataque hace mucho rato, desde que comenzó el mensaje, vamos a decir, la historia de la humanidad en el jardín del Edén ya recibió su primer golpe, cuando Satanás se introdujo en conversación con Eva y la sedujo, y así sedujo a su esposo Eva, y ambos cayeron en transgredieron la ley de Dios, y por esto ellos fueron expulsados del jardín del Edén y perdieron los privilegios de haber estado viviendo bajo ese jardín, hermoso lugar de paz, de bendición. Entonces ahora nosotros, a través del tiempo, la familia siempre sigue sufriendo ataques. El enemigo, dice Jesús, lo identifica como el ladrón. Y este viene, sino para matar, robar y destruir. Entonces es interesante que Jesús lo identifica lo identifica con palabras fuertes de lo que viene a hacer, con los hechos que viene a hacer. Matar, lo cual es terrible, robar y destruir. Viene a robar la salvación que el Señor nos ha regalado y viene a destruir nuestra familia y quiere matarnos. Eso es lo que viene a hacer el enemigo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Pero también en el verso siguiente Él dice: mas yo he venido para que tengáis vida y vida abundante. Esto es importante decirlo porque el enemigo que venga a lanzarnos una bomba tal como la que dijimos, robar, matar y destruir, necesitamos una coraza, una cubierta, una protección. Y este es el Señor Jesucristo, que ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Así que ponga su mirada en Jesucristo y va a tener mucha vida, mucha sanidad, mucha bendición en su casa. Vamos a introducirnos en el estudio de este día. Este es un estudio preparado con respecto a ataques terroristas. Comienza diciendo, introduce algunos hechos, algunas organizaciones y quiere introducir un pensamiento: ¿cómo reaccionaremos nosotros a los ataques del enemigo? Dice, vamos a estar hablando sobre la respuesta de cómo la Iglesia del Señor Jesucristo debe dar una respuesta sólida a una sociedad que cree en el repudio a la moralidad bíblica y la verdad del Evangelio. Porque el mundo entero está bajo el maligno,
tenemos que recordar esto que dice el Señor Jesús, más bien el apóstol, enseñándonos que el mundo entero está bajo el maligno. Es de dominio de Satanás el mundo, su corriente, su andar. Vamos a ir para conocer esta idea con más claridad. Segunda de Corintios, en el capítulo 4 y el verso 4 nos dice el apóstol: pero si nuestro evangelio, en el verso 3, pero si nuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. No les ha dado la luz a los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces ahí ya tenemos que el Dios de este siglo tiene cegado al mundo entero, y Él quiere introducirse en la iglesia, también hiriendo a la familia para que se baje la guardia de la palabra de Dios. Recuerde que el texto de Judas es para fortalecer de que al final del tiempo Dios va a prevalecer, porque en la historia a los ángeles que no creyeron, que no guardaron su dignidad, los metió a las prisiones eternas. A los que no creyeron una vez que salieron de Egipto, el Señor a unos los tragó vivos, con familias completas en la tierra, y otros los dejó que murieran en el desierto. Recuerda que los que no creyeron tuvieron que vagar 40 años por el desierto para que perecieran todos aquellos incrédulos, y entonces entrara una generación nueva con fe, con convicciones de que Dios, además por las señales y prodigios que hizo con ellos a través del desierto. Aún así, habían entre ellos duros de corazón, como los hay hoy en día entre nosotros. Muchas veces nosotros mostramos nuestra dureza de corazón, no considerando la palabra, sino más bien considerando nuestros propios pensamientos antes que los de Dios. Entonces los ataques, dice, terroristas atacan las naciones poderosas. Hay organizaciones, ISIS, Al-Qaeda y otras organizaciones terroristas que hemos visto por las noticias en el tiempo, que han causado muchas muertes, mucho daño, y las naciones se ven afectadas por esta destrucción. Entonces nosotros vamos a ver que las naciones sufren estos ataques, y sus gobernantes, los presidentes, las autoridades, se ven afectadas también con ello, y ven la forma de solucionar y hacen discursos respecto de aquellas masacres y muertes, y que, por cierto, ¿quién podría estar en contra de ello, verdad? Son muertes de mucha gente inocente. Sin embargo, el mundo con sus gobernantes no están bajo el dominio divino, no están obedeciendo el estatuto divino, porque el hombre, como lo hemos visto en estudios anteriores, se ha apartado del camino, se ha apartado de la moral divina, y está poniendo como algo de otra época la moral divina. Entonces, si usted se muestra como cristiano conservador en la palabra de Dios, me refiero, a usted lo tachan de arcaico, ignorante, y que mente cerrada, y un montón de cosas más que le podrán decir por ahí. Bueno, sin embargo, ellos que tienen una mente muy abierta, por cierto,
establecen normas y legalizan muertes de niños en el vientre de una madre. Podemos estar de acuerdo en todas las razones que den, que hay niños que sufren hambre, allí hay niños que están abandonados, hay niños que sufren violencia, que sufren injusticias y que es triste. Pero ¿es suficiente razón para matarles? Es una pregunta que nosotros debiéramos hacernos. Sin embargo, el mundo sí lo acepta. Y hay organizaciones que se mueven en pos del aborto con libertad y que matan niños. En mi casa yo tengo nietecitos chiquitos y los veo y me encanta verlos y veo su fragilidad, su indefección, no pueden defenderse, todo se lo tienen que dar, todo se lo tienen que alcanzar. Para eso el Señor dio a los padres, para que protegerlos y proveerles de todo. Sin embargo, nuestras autoridades en el mundo han autorizado sus muertes. Bien, bueno, en este mundo de mente abierta viene todo este movimiento, y tenemos muchos movimientos en el mundo que están volviéndose contra Dios, negando a Dios. Entonces, nosotros recibimos el golpe como creyentes y debemos tener una posición respecto de ello. ¿Cuál va a ser nuestra posición? Respecto de la palabra nada más, la palabra, porque somos creyentes que crean la palabra. Si no, seríamos incrédulos, si no creemos en la palabra. Pero somos creyentes, gracias a Dios. Entonces, dice el estudio que se vienen cambios en la sociedad muy fuertes, ya lo estamos viviendo. Dice, ninguna corte penal tiene autoridad de redefinir la moralidad, pero nuestras cortes han rechazado las leyes divinas respecto a los niños no nacidos. Han cambiado la ley. Se puede eliminar un niño, aunque ese niño no le hizo nada a nadie. Estamos hablando de los no nacidos, antes de nacer, en el vientre. Los matrimonios y las familias, ellos han usurpado la autoridad que solo le pertenece a Dios, porque Dios estableció la familia en el jardín del Edén. Adán y Eva los estableció como matrimonio y que se multiplicase. De ahí viene la palabra matrimonio. Matriz y la multiplicación por parte de su esposo, ambos como familia. Haciendo la voluntad de Dios, que nos multiplicáramos en la tierra. Ellos han usurpado la autoridad que solo le pertenece a Dios, el cual creó la vida, el matrimonio y la familia. Entonces, tenemos todo esfuerzo por redefinir la moralidad en contra de Dios, es una forma de rebelión y blasfemia contra Dios. Todo lo que se opone a Dios es del espíritu de Satanás. Es él el que viene introduciendo esta corriente, este ambiente de revolución, de enojo, de ira entre la gente, que se destruye, que quieran hacer justicia destruyéndose unos a otros. Esto es del enemigo. Vino a matar, robar y destruir. También la palabra nos enseña al respecto de esto. Entonces dice en Romanos 12, Efesios, vamos a ir mejor, Efesios 6. En Efesios 6 y 12 tenemos, ahí nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay una lucha que tenemos
fuerte. Muy fuerte con el enemigo en esta área. El Señor nos dice que la lucha no es con las personas, no es contra sangre y carne. No vamos a ir a pelear con los que marchan, vamos a llevarles la guerra a ellos. Es contra el ambiente que se mueve, el espíritu, lo que los lleva a ellos. Nosotros lo que debemos hacer es mantenernos firmes, mostrando que Dios es luz en casa. Habiendo luz en nuestra casa, los vecinos verán que hay luz en casa. ¿Y por qué hay luz en casa? Dirán. Y vendrán y verán el testimonio. No apartarnos de la palabra, poder estar firmes con ello. Entonces, aquí vamos a estar viendo nosotros que la palabra del Señor nos va a ayudar a afirmar nuestros pasos, a no caer en desánimo al ver la corriente del mundo, porque son masivos, son fuertes los movimientos. ¿Y por qué pasa esto? Pues ya lo dijimos, el enemigo vino a matar, robar y destruir, y él está influenciando al mundo. Primera de Juan, la epístola primera de Juan, dice en el capítulo 5, verso 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es masivo. Las autoridades no están bajo el dominio de Dios, están bajo el dominio del enemigo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el Señor, cuando oraba por los discípulos, les decía al Padre Santo, al Creador de todo: Padre, te pido por estos, y no solo por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos. Que también le decía, no te pido que los saques, que los quites del mundo, porque en el mundo están, sino que los guardes del mal. Y este era el ruego del Señor por nosotros. Vamos a estar viendo Lucas en el capítulo 4, verso 5 en adelante. Dice la palabra del Señor que el Señor fue llevado al desierto para ser tentado por el enemigo, por el archienemigo. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregadas, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. A él le fueron entregados los reinos de la tierra, las potestades, los gobernantes. Por eso las leyes van en contra de la palabra de Dios, y él lo dice claramente aquí. Dice: y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Entonces, la respuesta de Jesús a esto fue: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el mundo está bajo el maligno. El mundo y su corriente, como dice Efesios capítulo 2, verso 2, dice el apóstol San Pablo. En el verso 1 vamos a leer, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Amén.
siguiendo la corriente de este mundo. ¿Conforme a quién? Al príncipe de la potestad del aire. El aire, el espíritu, es la potestad del espíritu que se mueve acá. Potestades, señoríos, principados, gobernadores, todas esas fuerzas están moviéndose en contra de la iglesia. Y hay una verdadera guerra, hay un verdadero conflicto en contra de la iglesia, en realidad es contra el Señor, su palabra, su voluntad. El mundo no va en la voluntad de Dios. Y por eso el hombre, como tampoco ha estado bajo la voluntad de Dios, vive en desorden. Y tenemos hogares destruidos porque el padre no fue responsable en cuanto a su responsabilidad de dar protección, provisión, amor, cuidado. Y entonces, sino que se movieron bajo sus propios instintos y deseos, buscando sus propios deleites, y abandonaron hijos, abandonaron mujer, golpearon, maltrataron. Todo eso hace el hombre cuando no está Dios en él. Por eso dice que en los cuales anduviste y en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. El príncipe de la potestad del aire. Es el ambiente del mundo, y entonces uno se siente bien ahí porque dice, nosotros que estuvimos en nuestro tiempo ahí, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Allá estuvimos nosotros en otro tiempo y estábamos bien y nos movíamos bien, nos veíamos, estaba normal todo. Pero cuando vino la luz a nuestras vidas, Cristo, su palabra, entonces nos alumbró. Y entonces llegó la paz al hogar, llegó el amor de Dios al hogar, a la esposa, a los hijos, al esposo, porque el Señor ordenó. La luz nos permite ordenar las cosas, poner todo en su lugar, como ya lo hemos dicho otras veces. Estos estudios son un poco repetitivos en cuanto a la idea, porque lo que está buscando es que el hogar esté bien establecido bajo la normativa divina, guiado por el Espíritu Santo, lleno del gozo de Dios, lleno de la bendición de Dios. Entonces dice, la verdadera guerra, esta parte es la verdadera guerra, en una lección anterior dijimos que Dios reprueba las desviaciones sexuales. Esto significa que las discusiones sobre la aceptación de la homosexualidad, el matrimonio gay y la transgresión de género no son el verdadero conflicto. El verdadero campo de batalla es espiritual. No estamos luchando contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales. Entonces la guerra es espiritual, el conflicto verdadero es espiritual. Y el verdadero campo de batalla entonces se da en la tierra conforme las ideas, en los mandamientos divinos, las ideas del mundo. La guerra es contra de nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, de su iglesia, del evangelio que predicamos y de una institución sagrada, la familia. La familia, para que esté bien, tiene que estar bajo los estatutos divinos, bajo la normativa divina, en el temor de Dios. Estamos en un camino de perfección, no es que seamos intocables a las dificultades de la vida, los vamos a tener, pero estamos bajo la bendición de Dios y Dios está ordenando todo. Cuando Dios ordena todo, vamos bajo protección. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Si las cosas que sufrimos mal ahora nosotros las estamos sufriendo, es porque algo hicimos mal antes. Mas Dios no quería que fuese así. Entonces, la protección nuestra está en buscar el amparo del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dice la palabra de Dios que vamos a ir a Mateo capítulo 13,
capítulo 13, verso 39. En el verso 37 en adelante vamos a leer. Dice, respondiendo él, le dijo... No, vamos a leer en el 36. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin de siglo, y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será también el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirven de tropiezo a los que hacen y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro, el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces aquí está la explicación de la cizaña y el trigo, porque si leemos antes vemos que hay un Señor que manda sembrar buena semilla al campo, la semilla de trigo, y siembra, y luego esperando que venga el brote, viene y alguien en la noche dice, vino el enemigo. El enemigo, ¿quién es el enemigo? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el mentiroso, el engañador, el destructor. Entonces, ¿qué vino a hacer? Sembró cizaña y la dejó ahí. Y entonces, cuando se levantaron a la mañana, encontraron que había cizaña. Y la cizaña tiene una particularidad que se parece al trigo, pero su efecto es nocivo, daña, envenena, es malo. Y es lo que hizo el enemigo en el mundo. El Señor creó a Adán y Eva y él vino y las sedujo con su engaño, porque él es el mentiroso, el padre de mentira. Entonces le hace creer una cosa para engañarlos, creyendo que están bien, y así estábamos nosotros en el mundo, creyendo que estábamos bien, pero gracias damos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice Pablo, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Él nos rescató, porque la respuesta fue, ¿qué haremos, Señor? ¿Con esto sacaremos, arrancaremos? No, déjalo ahí, vendrá el tiempo, viene el tiempo. El tiempo está cercano, que Cristo viene por su iglesia, viene por usted, viene por mí, viene por la familia. Y ahí estaremos todos juntos y nos iremos con el Señor. Debemos velar por eso, cuidar por eso. ¿Cómo lo haremos? Orando, rogando, estudiando la palabra, permaneciendo firme en los estatutos que el Señor nos ha dado, la enseñanza que el Señor nos dio desde el principio. Todo esto es un ambiente en contra de la iglesia. Este mundo está direccionado a ir contra la iglesia, contra el mandato que Dios tiene para la iglesia. Entonces dice, según muchos creen, todo intento de decir la verdad en cuanto a estos temas es ahora discriminación con ciertas minorías de personas. Pero en el libro de Génesis, Dios nos dice claramente que Él nos hizo varón y hembra, no algo a la mitad. Él no creó a Adán y Juan, sino a Adán y Eva. Entonces, vemos que el mandato divino es de una manera, pero el enemigo vino a distorsionar y transformó todo, destruyendo lo que Dios hizo. Dice Génesis 2:24, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Génesis 1:27 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que Dios definió el matrimonio como el hecho cuando un varón y una hembra se unen y crean una unión de por vida y tienen hijos. Eso es el matrimonio. La palabra matrimonio viene del latín matrimonium, la cual proviene de madre, y monium, calidad de, hacer madre o engendrar. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Capítulo 3, verso 20. Entonces esto es el principio de Dios. Pero el hombre en su andar por el mundo, por la vida, bajo el dominio del enemigo, ha hecho otra cosa, se apartó de Dios, no obedece a Dios y se va en contra de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre y carne. Recuerde, si no vamos nosotros, sabemos que es una lucha espiritual y vamos a disponernos espiritualmente para poder resistir estos ataques del enemigo que están viniendo contra la palabra de Dios, porque en algún momento nos prohibirán hablar la palabra de Dios. No habría de sorprenderse de que pronto fuera eso, pero nosotros estamos avisados que el Señor es nuestro ayudador. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar ya finalizando. Dice en la epístola a Tito, en el capítulo 2, está la recomendación para que nosotros podamos resistir. ¿Cómo haremos? ¿Qué haremos? Nuestra arma no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa la fuerza que venga contra nosotros, dice la palabra del Señor, y esto es para mí y para usted. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda inequidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
Necesitamos vivir nosotros el Evangelio, no haciendo que otros vivan el Evangelio. Nosotros. Y nosotros vamos a vivir la luz. Y esa luz va a alumbrar. Y entonces la gente vendrá a la luz, porque está en oscuridad. Y la luz atrae, porque nadie quiere estar en la oscuridad. Pero si no hay luz, no verán. Entonces cuando haya luz en nuestras casas, alumbrará y vendrán y verán y querrán estar también como nosotros con el Señor, adorándole, viviendo bajo sus estatutos, honrándole al Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que nos dio vida y que nos ha rescatado de la muerte para darnos vida en sí mismo, porque Él es el sustentador de la vida, el rescatador de los perdidos. Por tanto, nuestra lucha no es con la gente que está influenciada, sino espiritual. Por eso es importante el día lunes, la oración, y el viernes de los varones, el ayuno, y el estudio del miércoles, la palabra, porque ella nos instruye, nos fortalece. Y entonces, ¿cómo hemos de resistir? Debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir los embates del enemigo. Toda la armadura de Dios. Y así alcanzaremos la victoria. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Tiempos difíciles, pero el Señor Dios nuestro es poderoso. Poderoso es Dios, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Vamos a orar, hermanos. Si usted ha estado pasando prueba en estos días, tiene alguna petición, pues póngala delante del Señor en esta hora y juntos vamos a orar y vamos a creer que vamos a recibir, porque al que cree todo le es posible, dijo el Señor Jesucristo. Así que oramos en esta hora por sanidad en el hogar, por sanidad del cuerpo, por sanidad del alma, por sanidad espiritual, que haya en esta hora poder de Dios para reprender en nuestro hogar las potestades de este mundo, echarlas fuera, no tienen parte con nosotros. Con nosotros está Jesús, el dador de la vida. Oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, oramos a usted, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, pidiendo que la gracia de Dios, la bendición del Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, que has hecho y manifestado, Señor, la vida en todo ámbito de la creación, en la vida vegetal, animal y en la vida humana, Señor, prolongado la vida a los hombres, a pesar de nuestros malos hechos en la humanidad. Usted ha hecho misericordia de muchos para arrepentirnos de nuestro pecado y alcanzar salvación delante de ti, buscando, Señor, lavar nuestro pecado en tu sacrificio, Señor, en la cruz. Gracias damos por ello y te alabamos, Señor, y te honramos, y ahora pedimos la manifestación gloriosa del Espíritu Santo para que esté en nuestra casa, para que llene nuestro hogar, para que llene nuestra vida y la fortalezca, Señor, y venga a nosotros, Señor, fuerzas nuevas, Señor, una disposición nueva, lleno de vigor, esa agua que fluye para vida eterna, que salta, Señor, para vida eterna, fluye en nosotros, sean como manantiales vivos, ríos corriendo, Señor, afluentes vivos que dan vida, Señor, en medio del desierto, que, Señor, riegan, Padre, la tierra. Así sea el Espíritu Santo con nosotros, regando nuestra vida, nuestra alma, nuestro ser, para recibir el bien que esperamos de tu mano, Señor. Bendiga cada hogar, cada familia, bendiga cada líder, Señor, cada maestro, Señor, actúe y manifieste el poder del Espíritu Santo para darle libertad, para darle respaldo, para darle liberación, oh Señor, en esta hora, para hablar la palabra con demostración de poder, Señor, con demostración de poder, no con persuasión,
acción humana, sino con demostración de poder de lo alto, del Dios del cielo, creador de todas las cosas, manifestador del bien, la misericordia, la justicia y el bien de Dios. Te ruego, Padre, en esta hora, para cada uno de nosotros, su bendición, Señor. En el nombre de Jesucristo, haya bendición en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, amén. Gloria a Dios. Le alabamos, Señor. Le alabamos, Dios. Gloria a Dios, santo. Santo eres, Señor. Leímos, quiero dejarle una atención respecto de más tomarlo como una lección de aprendizaje respecto de, vamos a ir a Corintios 2:4, que ya lo leímos. En el capítulo 2 nos dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo, bueno, ya sabemos que es el Dios de este siglo, pero si usted ve en el escrito dice Dios con minúscula, y quería hacer una atención a esto porque lo he observado mucho, como hay WhatsApp, mucho se escribe, y sé que ahí no hay rigurosidad en lo que se escribe. Sé que hay falta de ortografía y se usan otras letras para decir otra cosa, y eso lo entiendo perfectamente, pero en esto quería hacer una atención como una recomendación. Cuando se escribe Dios, y estamos refiriéndonos a cualquier Dios, el Dios del dinero, el Dios del paganismo, el Dios del pecado, Dios de cualquier cosa, está bien escribirlo con minúscula. Pero cuando hablamos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, siempre es con mayúscula. Siempre, sin excepción. Siempre, siempre, siempre. Dios con mayúscula. Y porque no hay otro Dios. No hay alguien más grande. No hay alguien más sublime. Nadie más excelso que solo Dios. Los otros dioses no son dioses, pero se escribe como dioses para darle una denominación de poder, tal vez de potestad, pero siempre es con minúscula. Más cuando es Dios, siempre es con mayúscula. Que el Señor le bendiga y que le sirva. Que el Señor le guarde, hermano. Nos vemos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Amén.